Este será un espacio para compartir y conversar sobre temas educativos con invitados que tienen la pasión por enseñar y el interés de aprender. Hola, mi nombre es Gina Gillen y quiero darte la bienvenida a Coffee Talk. En este episodio vamos a hablar sobre la norma ISO 27001, de qué se trata, qué pruebas se deben hacer y sus beneficios al implementarla. Hoy tenemos el gran placer de hablar con Ingrid Muñoz. Ella es Project Management Professional, Lead Auditor de la norma ISO 27001 y certificada en transformación digital. Hola Ingrid, bienvenida a nuestro Coffee Talk. Hola Gina, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Gracias a ti por estar con nosotros. Ingrid, ¿puedes empezar dándonos un resumen de tu experiencia? Claro que sí. Bueno, yo tengo ya 22 años de experiencia laboral. Mi experiencia, digamos que arranca en la Universidad del Valle. En la Universidad del Valle yo tuve la oportunidad de participar en un gran proyecto, ¿sí? Que hoy lo puedo decir así muy, muy orgullosa, que fue el haber traído pues por primera vez el Internet a Colombia, que llegó a la Universidad de los Andes y posteriormente pues a la Universidad del Valle. En ese momento, digamos que pues yo ni sabía que era un proyecto, sí, solamente estaba participando, como digo yo, con manos, sí, manos ejecutoras en un proyecto que posteriormente pues pasamos de no estar conectados al mundo a estar conectados con el mundo, ¿sí? Y pues esto fue, digamos, un paso muy importante para la Universidad del Valle. Digamos que ahí transcurrió un poco mi experiencia inicial en temas de telecomunicaciones. Posteriormente, pues cuando me gradué de la universidad, tuve la oportunidad de estar también en un gran proyecto, no con mucha conciencia de que era un gran proyecto, que fue la implementación del Internet Service Provider de Mcali. Mcali, pues es una empresa, digamos, de la región que tiene 3 unidades de negocio, la que es de energía, la que es de acueducto y la que es de telecomunicaciones. Entonces, el proyecto, ¿sí? Que había pensado seguramente alguien desde la planeación estratégica, pues era implementar un ISP, un Internet Service Provider, y el proyecto consistió precisamente en generar un servicio. Sí, un servicio que hoy por hoy funciona, o sea, tú llamas a Cali después de tantos años y pues tienes un servicio de Internet que es muy natural, ¿no? Pues para mis hijos, o sea, los hijos de la era digital pues nacen con... Para nosotros nada. Para nosotros nada. Nos tocaba escuchar el tú. El tú. Exactamente. Entonces, también participé, digamos, en un proyecto muy importante sin mucha conciencia de que eso era un proyecto. Luego estuve en Transtel. Transtel fue la competencia, digamos, de Mcali en temas inalámbricos y digamos que allí también el objetivo era construir también este mismo servicio, ¿no? Pero a través de banda ancha. O sea, ahí pasamos del piriririri a poder tener ya un servicio de Internet que venía a través de otra tecnología. Igualmente, fui manos ejecutoras, no lideré el proyecto, o sea, yo era manos ejecutoras y otros habían pensado, digamos, ese proyecto. Y luego, digamos que viene una transición importante para mí en mi experiencia y fue haber llegado a una organización proyectizada. El Centro Internacional de Agricultura Tropical, el CIAT, digamos que es una organización donde se vive la cultura de proyectos. Y allá digamos que era natural escuchar los project managers, o sea, ya sí existía ese cargo, sí, como tal, existían herramientas de gestión de proyectos y por primera vez yo me acerqué a la seguridad de la información en el CIAT. En el CIAT, digamos que desarrollamos un proyecto de Disaster Recovery Plan, ¿sí? Un plan de recuperación de desastres, en función de construir un Business Continuity Plan, o sea, un plan de continuidad de negocio. Te estoy hablando del año 2000. Sí, o sea, por allá cuando estábamos en la era de el cambio de año, todo esto pues fue todo un auge importante porque era
un desconocimiento, ¿no? O sea, más que otra cosa, ese pasar de año, pues era muy complejo para todas las organizaciones en telecomunicaciones, en informática, porque no se sabía qué iba a pasar de 1999 al 2000. Entonces, fue empezar a acercarme a este tema maravilloso de la seguridad de la información, ¿sí? Desde el CIAT. Posteriormente, digamos que a partir del 2004, que salgo yo del CIAT, empecé a tener la oportunidad de acercarme mucho más a seguridad de la información y me certifiqué. Yo fui la séptima persona certificada en Latinoamérica como Lead Auditor 27001. Y todo a raíz de esto que cuento de haberme acercado pues a lo que era un DRP, un BCP. Conocí la norma, sí, conocí la norma de ISO 27001, hasta tal punto, pues, digamos, de empezar a dictar clase a través de la norma, porque realmente, pues, es una norma que favorece, o sea, que beneficia de una manera importante a las organizaciones. En ese momento, mi experiencia, digamos, era un poco de ver que pocas empresas, sí, pocas empresas podían decidir o tomar la decisión de implementar seguridad de la información por una decisión estratégica, ¿sí? Por una decisión estratégica. Digamos que era mucho más por una decisión regulatoria, ¿sí? O sea, ante una necesidad de una exigencia, digamos, pues aparecía esta norma de alguna manera. Y bueno, digamos que en ese momento tuve la oportunidad, digamos, de participar en diferentes proyectos del Estado, en Ecopetrol, por ejemplo, en la Superintendencia de Sociedades, en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en FONADE, todo alrededor de esta norma, ¿sí? Seguridad de la información. Y durante ese ejercicio, donde mi participación fue en el tema metodológico de ISO 27001, conocí o digamos pude entender que para gerenciar ese tipo de proyectos pedían una certificación de gerencia de proyectos que se llama Project Management Professional. Entonces empecé a darme cuenta que si yo quería dirigir proyectos de seguridad de la información, pues yo tenía que también tener esta certificación de PMP, porque en los proyectos que cuento un poco, que son proyectos del Estado, sí, o sea, Ecopetrol, Supersociedades, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sí, etcétera, pues la exigencia era quién dirige un proyecto ISO 27001 de una magnitud importante, de un costo importante para la organización, pues alguien que tenga esa experticia de la gerencia de proyectos, porque podemos de alguna manera pues desarrollar el proyecto, pero no ser tan exitoso, ¿sí? No ser tan exitoso. Entonces, mi experiencia, digamos, desde el 2005 ha sido en temas de consultoría, en seguridad de la información, con esa capa de gerencia de proyectos y adicional, pues digamos, lo que tiene que ver con procesos en las organizaciones de gobierno de tecnologías de información, o sea, otros estándares que también se relacionan un poco, como COVID, por ejemplo, que nos ayuda pues también un poco en la implementación de buenas prácticas en tecnología, ¿sí? De cara pues a darle a la estrategia de la organización lo que está necesitando. Muchísimas gracias, Ingrid. Y me encanta todo lo que nos acabas de explicar de tu trayectoria, de cómo empezaste primero, no me acuerdo si el término fue como hands-on, y después te diste cuenta cuáles eran los requerimientos para poder liderar los proyectos, ¿no? Entonces, ¿puedes contar un poquito sobre cómo empezó? Yo sé que ya más o menos nos dijiste, pero ¿cómo empezó tu experiencia en gerencia de proyectos y sobre todo sobre algún cliente que hayas ayudado con la implementación de la norma 27001? Sí, sí, yo pienso que poder hablar, por ejemplo, de lo que fue el proyecto de Ecopetrol. Ecopetrol tuvo una necesidad estratégica, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que hizo muy bonito, digamos, ese proyecto.
ellos querían estar en la bolsa de Nueva York. ¿Sí? Entonces, fue en la época en la cual Ecopetrol se volvió mixta, ¿sí? Donde aquí en Colombia personas naturales podíamos adquirir acciones de Ecopetrol. Y la necesidad, digamos, esa decisión estratégica, ¿sí? De querer estar en la bolsa, pues los hizo ir a otro paso. ¿Cuál era ese otro paso? Que pues, la bolsa de Nueva York exige que se cumpla con una regulación que se llama Sarbanes-Oxley, SOX, para poder, digamos, cumplir con un requisito y poder, fuera pues de otros requisitos, por supuesto, pero digamos que será un requisito. Yéndose para atrás, entonces, ¿qué significaba implementar SOX? Entonces, pues, digamos, detrás de SOX aparece esta norma. Aparece la ISO 27001 como una norma de buenas prácticas en seguridad, un framework, ¿sí? Una norma, un estándar que per se, pues digamos que es un estándar ISO, ¿sí? Digamos de la Organización de Estándares Internacionales, una norma como tal, pues no tiene una exigencia de ser cumplida. Pero una regulación como SOX, que la usa, pues finalmente a ti te toca pues usarla para poder llegar al objetivo. Entonces, Ecopetrol saca este proyecto, nosotros ejecutamos este proyecto fueron 9 meses de ejecución, donde se involucraba pues un alcance particular, y bueno, se hizo un esfuerzo importante durante estos meses. Ese proyecto salió en un diciembre, ¿sí? Con mucho esfuerzo de todo el equipo, un equipo consultor, pues digamos con unas competencias interesantes alrededor pues de este ejercicio y desarrollamos pues digamos la implementación y efectivamente pues Ecopetrol logró su objetivo, que era pues llegar a la bolsa de Nueva York. Súper, me encanta como todo el proceso y que gracias a la gerencia de proyectos pudo tener como que, se me olvidó la palabra en este momento, que pudieron pues... sí, lograr un poco como o sea, el alcance, ¿sí? En el tiempo y con el costo estimado. Digamos que esa triple restricción en proyectos pues es fundamental para las organizaciones, porque las organizaciones pues tienen unas restricciones, ¿no? O sea, el presupuesto no es ilimitado, el tiempo es valioso, ¿cierto? Y el tiempo era diciembre 15, ese diciembre 15 era fundamental haber culminado porque pues ellos seguían con su proceso. Entonces, esa capa de la gerencia de proyectos sobre cualquier proyecto, en este caso estábamos hablando de ISO 27001, pues es fundamental porque, digamos, te introduce algo que se llama el ciclo de gestión de proyectos, ¿sí? Y el ciclo de vida del desarrollo del proyecto, pues en este caso es todas estas fases alrededor de la norma, pero realmente per se sola, pues uno se puede como morir en el intento, ¿no? O sea, realmente la capa de gerencia de proyectos ayuda muchísimo, o sea, te amplía de una manera importante la probabilidad de éxito en los proyectos. Y en este caso, pues fue de esa manera. Muchísimas gracias, Ingrid. Ahora, ¿será que nos puedes contar un poco más sobre en qué consiste la norma de ISO 27001? Claro que sí. Bueno, mira, la norma de ISO 27001 es un framework, ¿sí? O estándar, como lo decía antes, que pertenece pues a la ISO. ISO pues es un organismo internacional de estándares que pues a la fecha ha creado más de 20.000 estándares. Digamos que hay muchos estándares en todo tipo de industria, desde manufactura, alimentos, tecnología, salud. Sí, hay muchísimos estándares. Uno de esos es el de seguridad de la información, que es ISO 27001. ¿Vale? Esa norma, digamos que tiene unos parámetros importantes, es una norma enfocada al cliente, ¿sí? Entonces, las organizaciones, pues todas dependen de los clientes que te tengan, ¿no? Si uno no tiene clientes, pues la organización se muere, ¿no? Se acaba. Entonces, es una norma que empieza por eso, ¿no? Por entender las necesidades actuales y futuras en términos de seguridad de la información de los clientes. Y los clientes, pues digamos que son internos,
pero también son externos. Entonces, digamos que contempla el enfoque al cliente. Eso es una cosa súper importante. Tiene un principio fundamental que es el liderazgo. Es decir, que la norma requiere que realmente la organización, que desde la alta dirección haya un compromiso con la implementación y con la operación y mantenimiento de la norma. Si no hay un compromiso verdadero, de hecho la norma lo valida cuando es auditada, o sea, tienen que haber unas evidencias desde la junta directiva, la presidencia o la gerencia general. Si no se observa el compromiso, la organización no pasa la certificación. Se requiere que haya un compromiso. ¿Por qué? Porque no solo es la implementación del proyecto, ¿sí? O sea, no solo es, por ejemplo, pagar una consultoría para que nos ayuden. No, es que esa consultoría arroja unos resultados que requieren de una implementación puede ser de tecnología, de sensibilizaciones, de otros proyectos, ¿sí? De infraestructura física, etcétera. Entonces, digamos que requiere un liderazgo. Entonces, eso es otro punto. La participación de las personas es fundamental porque la gente es la esencia de la organización, ¿sí? Las personas, digamos que son, voy a decírtelo tal como en la teoría es, las personas somos activos de información. Tú tienes una información y esa información es valiosa y digamos que implementando esta norma nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que tenemos una persona, Gina, que es crítica, ¿sí? Que sí, mejor dicho, si Gina sale a vacaciones, si Gina se va, resulta que el proceso nadie lo conoce, no está documentado, o sea, podemos tener problemas, ¿sí? De continuidad de negocio porque nos faltan ciertas personas de la organización. Eso, digamos, que hace que nosotros valoremos, o sea, la norma valora la participación de las personas en la implementación y en la operación del sistema de gestión de seguridad de la información, que es lo que uno hace con la implementación de la norma. Y las personas, digamos que finalmente, o sea, al implementar una norma como estas, pues necesitan comprender por qué, porque la implementación de la norma trae unos cambios al interior. Por ejemplo, antes a ti no te pedía cambio de clave en tu computador cada cierto tiempo. Ahora se te va a pedir cambio de clave. Entonces necesita comprensión de las personas de la organización. Necesita que las mismas personas aprendan a identificar, digamos, algún posible incidente, o sea, que las personas empiecen a entender que puede haber un correo malicioso, por ejemplo. Entonces, que yo ya sepa que no debo abrirlo o que debo avisar al responsable que hay algo, puede ser que no sea, pero puede ser que sí sea, y que nos deje, digamos, sin red a toda la organización, digamos, como teniéndome a mí como una amenaza no intencionada, pero que podría pasar. Entonces, necesitamos, o sea, la participación de las personas es fundamental allí, digamos, en la norma, ¿vale? El otro punto que tiene la norma, el cuarto punto, es que es enfocada a procesos. Esta es una norma que requiere que la organización tenga un mapa de procesos, o sea, que la organización tenga claridad de cuáles son sus procesos estratégicos, misionales, de apoyo, porque lo que busca la norma es encontrar el flujo de la información para poder ver en qué momento puede estar amenazado ese flujo de información. Entonces, si yo no tengo procesos, pues no puedo implementar la norma. O sea, el paso cero de la norma es, debes tener un mapa de procesos de tu organización caracterizado, ¿sí? Socializado, o sea, digamos que eso es el antes de implementar la norma, es enfocada a procesos, ¿sí? Es enfocada a un sistema de gestión, o sea, finalmente cuando un proyecto se implementa basado en la norma, se genera un proceso, ¿sí? Y ese proceso debe tener un responsable, ¿sí? O sea, no es solo que venga un proveedor, consultor, hacen, implementan y se fue, no. El proceso hay que mantenerlo, ¿sí? Y se mantiene bajo la mejora continua, que es el otro factor. Es decir, que el sistema funciona bajo el ciclo PHBA, ¿sí? O sea, se planea, se hace, ¿sí? Se verifica y se actúa. Y todo el tiempo, pues, se funciona, digamos, sobre ese ciclo, digamos, de PHBA. Entonces, pues, en resumen, te lo repito un poquito, o sea, es enfocada al cliente, requiere liderazgo, participación de las personas, enfocada a procesos, enfocada a un sistema de gestión y a la mejora continua.
Esos son, digamos, como los 6 puntos claves de la norma. Ingrid, muchísimas gracias, pero lo que me llama más la atención de todo es que, bueno, aparte de que se tienen que implementar los procesos de las personas que son responsables, de que de cierta manera no, de que refuerza la seguridad de la información y disminuye como los riesgos de fraude, pérdidas o filtración de la información, requiere mucho de la participación del equipo, ¿no? Entonces es algo como que continuamente, no sé hasta qué punto también como un cambio del mindset de cómo operar o de cómo manejar los datos de los clientes. Entonces es algo que es continuo, ¿no? Que se tiene que seguir trabajando, no es como que se creó este proceso ya. Total, es exacto, digamos que de hecho requiere, digamos, que cada año, sí, o sea, digamos una vez que se implementa la norma, cada año tú debes volver a revisar la política, volver a revisar el alcance, volver a hacer, por ejemplo, pruebas de ethical hacking, o sea, es un proceso, sí, es un proceso. Se vuelve un proceso y por eso es tan importante el compromiso de la alta dirección. Si no hay compromiso de la alta dirección, la norma fracasa. Sí, simplemente fracasa el ejercicio, fracasa el haber, digamos, pagado una consultoría porque no hay un doliente, porque no hay quien lo opere, porque no hay una auditoría interna que se esté dando cuenta que efectivamente encontramos unas vulnerabilidades, pero que podemos también encontrar unos controles para poder disminuir o la probabilidad o disminuir el impacto. Pero sí, efectivamente, Gina, es un proceso. O sea, es un proyecto primero, pero ese proyecto luego se vuelve proceso. De acuerdo. Estupendo, muchísimas gracias, Ingrid. Ahora, ¿cuántas fases tiene la norma de ISO 27001 y cuánto más o menos se demora en implementar? Ok, bueno, mira, las fases de la norma están bajo el ciclo PHBA, es decir, que en la planeación se establece el sistema de gestión. Y eso tiene pues unos requisitos en la norma que hay que ir cumpliendo. Por ejemplo, hay que definir el alcance. Cuando te digo definir el alcance es si una organización tiene 15 procesos, entonces tenemos que empezar por definir si lo vamos a aplicar a los 15 o a 8 o a 3 o a 1. ¿Sí? O sea, eso ya da una magnitud de la implementación. Entonces, la primera fase es la planeación, donde se establece el sistema de gestión. La segunda es el hacer, donde ya se implementa, ¿sí? O sea, de ese establecimiento salen cosas para hacer, ¿sí? Y cosas para hacer es, por ejemplo, implementar un software de VPN en los portátiles de los colaboradores porque se conectan a un banco y resulta que para conectarse, por ejemplo, desde su casa, pues necesitan unos requerimientos mínimos con un software, con un antivirus y resulta que no lo tienen. Entonces, esa implementación pues involucra un recurso, ¿sí? O sea, un recurso financiero, un tiempo, o sea, esa implementación se me vuelven pequeños proyectos o grandes proyectos, depende pues, de lo que uno encuentre, pero es una segunda fase del hacer, se implementa. La tercera fase ya viene, o sea, ya se supone que ya establecí lo que tenía que establecer, identifiqué riesgos, valoré riesgos, ya implementamos controles. Entonces ya viene una tercera fase que es monitorear y revisar el sistema. Entonces, un periodo de tiempo donde se empieza a ver, ¿cierto? Hacer verificación. El verificar es eso, monitorear y revisar el sistema de gestión. Y de acuerdo a lo que verifiquemos, pues salen resultados. En la verificación es donde está la auditoría interna, ¿sí? Se debe tener dentro del ejercicio, formar una persona que va a ser el auditor interno del sistema y este auditor interno pues va a generar unos informes y va a decir, mira, esto que aquí se dijo que se iba a implementar no está completamente implementado, aquí encontramos una vulnerabilidad, una debilidad. Entonces ya viene el actuar. Y el actuar, pues, es mantener y mejorar el sistema, ¿sí? Entonces ya empezamos a intervenir qué es lo que pasó allí y entonces proponemos una mejora y vuelve y se repite el ciclo. O sea que digamos que está enfocado en esas 4 grandes fases, ¿sí? De establecer, implementar, monitorear y revisar, mantener y mejorar. Cuando esto, digamos, ha sucedido, es porque ya nosotros tenemos ya registros, ¿sí? Que me dan evidencia de que el sistema está funcionando. Entonces, en ese momento aparece una quinta fase. ¿Y cuál es esa quinta fase? La certificación, cuando una empresa lo quiere. ¿Qué pretendo decirte con esto, Gina? Que la certificación es opcional. Una empresa convencida de la seguridad de la información puede implementar el sistema y no certificarse.
está libre de hacerlo, ¿no? ¿Sí? La certificación, pues, involucra una quinta fase donde hay un acompañamiento para que venga, digamos, lo que se llamaría un ente certificador, por ejemplo, en Colombia, el ICONTEC, y verifique si realmente tú has seguido esas fases, si tú tienes evidencia, si tú estás listo para poder darte un sello que diga, esta organización está certificada en ISO 27001, que en nuestro país pues es como es un candadito con binario, con unos y ceros. Esto, digamos que la certificación pues tiene un periodo de tiempo también, no muy largo, sí, puede ser un mes, un poco menos, pero digamos, al lograr la certificación, o sea, todas estas 5 fases, digamos que cuando tú me preguntas cuánto se puede demorar, sí, tú me dices, ¿cuánto se demora un proyecto? Pues yo te respondo como buen consultora que soy, depende, ¿sí? Depende del tamaño de la organización, depende de si la organización está certificada en otra norma que se llama ISO 9001 o por lo menos tiene un mapa de procesos caracterizado. Si tiene, mira, mi respuesta siempre es así, ¿no? Es así un poco cruda, ¿no? Y yo digo, la primera pregunta que yo le hago a una organización, ¿usted tiene ISO 9001? ¿Usted tiene un mapa de procesos? Entonces, si me dice no, entonces yo le digo, la consultoría le cuesta el 50% más de lo que le iba a costar. ¿Por qué? Pues porque nos toca empezar por la fase cero, o sea, que no la mencioné ahorita, o sea, me toca empezar por la fase de pues levantar los procesos, ¿sí? Pintar los procesos, unos flujos, caracterizar los procesos, para luego, ahora sí, vamos a hacer ISO 27001, ¿ya? Esa primera fase se puede hacer ágil, o sea, no estamos en función de certificar una empresa en mi calidad, en ISO 9001, pero lo que pasa es que no es posible entrar a ISO 27001 si tú no tienes por lo menos un entendimiento de la organización y cómo funciona, ¿sí? Cómo es su cadena de valor, ¿ya? O sea, cómo funciona el negocio de esta empresa. Entonces, digamos que una implementación para una empresa pequeña, ¿sí? Digamos, una pequeña, mediana empresa puede estar en 6 meses, ¿sí? 8 meses. Una empresa más grande puede uno llegar a 12 meses, ¿sí? O sea, depende un poco, pero lo que sí puedo decirte es, este proyecto no sale en 2 semanas, ni en 3 meses, ni así sea la empresa muy chiquita, no sale en eso, porque requiere, o sea, para lograr, por ejemplo, una certificación se requiere un periodo de tiempo de implementación, ¿cierto? De actas que se reunió, que revisaron la política, o sea, todo eso, pues son necesarios. O sea, que mínimo, para la empresa más chiquita, 6 meses, pero como te digo, eso se puede llevar hasta 12, 15 meses en una implementación y depender mucho, para que lo tengan un poco en cuenta, de la cantidad de procesos del alcance. Sí, o sea, no es lo mismo pues un solo proceso que 15 procesos. Sí, eso básicamente o sea, marca la diferencia y marca el tiempo y por supuesto marca el costo pues que pudiese llegar a significar, ¿vale? Muchísimas gracias. Y la próxima pregunta, creo que me la contestaste un poquito, pero igual, ¿qué pasa si otra empresa ya tiene implementada otra norma, como lo mencionaste, la ISO 9001? Sé que lo beneficia con la agilidad de los procesos, pero ¿qué otros beneficios tiene al querer implementar la ISO 27001? Bueno, mira, allí empieza a ver cómo se dice economía de escala. Porque cuando tú tienes otras normas, por ejemplo, ISO 9001, ISO 18000, ISO 14000 y entras con una ISO 27000, entonces tú ya empiezas a tener y a conformar lo que se llama un sistema de gestión integrado. Entonces, cuando tú pides una auditoría, ¿sí? Bien sea por primera vez o bien sea una recertificación, que es lo más natural, entonces la auditoría ve el todo de la organización y hace economía de escala en costos, ¿sí? Porque entonces ya yo no pido 4 auditorías, sino que pues hay un equipo que viene y pues y además que en función, como se dice, del foco, ¿sí? O sea, la empresa está en el foco, enfocado en este momento que estamos en auditoría, en recertificación y pues digamos que tiene una mayor probabilidad, digamos, de sacar el ejercicio, digamos, adelante en un tiempo pues que también se planea en la auditoría y bueno, los costos que eso implica.
Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, ¿de qué se trata la auditoría de segunda y de tercera parte y qué tiene que ver con la implementación de la norma? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque a veces la gente se confunde, ¿no? Yo ya te mencioné lo que es la auditoría interna, ¿sí? Yo te decía al principio, yo soy Lead Auditor 27001, pero hay otras certificaciones que te dan, o sea, tú te conviertes en un auditor interno, ¿sí? Entonces, la primera, como por decir algo, como la auditoría de primera parte es el que internamente hace la empresa. Si tenemos una persona de nómina que es el auditor interno y él obviamente debe conocer la norma, ha estudiado la norma y nos puede encontrar esos bachecitos. Cuando en la fase, digamos, de verificación él hace ese proceso, pues se supone que se cierran, ¿no? Se cierran brechas. Pero esto, digamos, que se complementa, o sea, si ya una empresa dice, yo me quiero certificar, yo quiero certificarme, pues, ¿cuál es la recomendación? Haga una auditoría de segunda parte. Entonces, ¿qué es una auditoría de segunda parte? Una auditoría de segunda parte es, digamos, la contratación de un experto, ¿sí? Por ejemplo, un Lead Auditor 27001, como yo, puede hacer una auditoría de segunda parte, ¿sí? Y digamos que esa auditoría de segunda parte puede básicamente venir a revisar lo mismo que hizo el auditor de primera parte, pero con el ojo del experto lead auditor de segunda parte, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer ese señor o esta empresa consultora de segunda parte? Pues lo que va a hacer es generar también un informe donde posiblemente hay remediaciones que hay que hacer, hay brechas, ¿sí? Que se han encontrado y entonces viene la empresa junto con el auditor de primera parte a cerrar, ¿sí? ¿Qué se pretende con esto? Que cuando venga el ente certificador, ese es el auditor de tercera parte. ¿Sí? Esa es la auditoría de tercera parte, que ya en principio ya no viene a darnos oportunidad, sino que viene a ver si usted cumple o no cumple, ¿sí? Entonces, esas son los tres tipos de auditoría que hay, ¿sí? La auditoría interna y la de segunda parte, que es una consultoría, puede ser una persona, puede ser un equipo, y ya la de tercera parte es el ente certificado. Pero Ingrid, ¿es necesario tener una auditoría de segunda parte, incluso de... No es obligatorio, o sea, tú puedes irte a la certificación con lo que se ha desarrollado en la implementación, con lo que el auditor interno ha encontrado, y entonces uno puede pedirla de una vez saltar a la de tercera parte, ¿sí? Digamos que la de segunda parte es una decisión, si uno quiere, digamos, estar más seguro, si la gerencia de la organización dice, no, tenemos que sacar pues esto como sea y vamos a invertir porque hay que pagar esa consultoría de segunda parte, por supuesto. Entonces, no es un requerimiento de la norma, no. Muchísimas gracias. Ahora, anteriormente, cuando estábamos hablando al principio, nos mencionaste lo del ethical hacking. Entonces, es necesario que siempre que se implemente la norma 27001 se hagan las pruebas de ethical hacking. Sí, mira, dentro de la norma, o sea, ISO 27001 es como la norma madre en la que tú te certificas, pero al interior de la norma hay otra norma, es un anexo, se llama el anexo A, y el anexo A es la norma ISO 27002. Y la norma ISO 27002, digamos que es la que trae ya las buenas prácticas que básicamente están, digamos, subdivididas, ¿sí? Hay 114 controles, ¿sí? Empezamos como para no entrar en la parte súper técnica, hay 114 controles que hay que revisar uno por uno, o sea, hay que mirar. Uno de esos controles es precisamente la recomendación de hacer pruebas de vulnerabilidad o ethical hacking. Entonces, si una organización dentro de su alcance, pues involucra en el proceso el uso de algún servidor, ¿sí? De algún aplicativo, que hoy por hoy yo te diría pues que es imposible prácticamente encontrar una organización que no use algún tipo de tecnología para generar digamos, sus servicios, sus productos. Nada más empecemos por la página web. ¿Sí? Si tú tienes una página web y ahí tienes expuestos ciertos servicios, pues vas a estar interesado en saber
que no tiene vulnerabilidades para que no te la tumben, pues diría uno así como de manera, o sea, que no se vaya a caer la página porque les dio por allá por aplicar algún bot y entonces encontraron una vulnerabilidad y tumbaron la página. Entonces, digamos que la respuesta prácticamente siempre hay que tenerlo en cuenta. Tanto es así que las organizaciones, pues hoy por hoy, dejan un presupuesto anual para hacer pruebas de ethical hacking. ¿Sí? Entonces, las pruebas de ethical hacking generan pues un informe de vulnerabilidades y unas como recomendación para que se remedie esto. Y en el ejercicio, pues en el año, digamos que en principio la organización tiene que remediar y al siguiente año, pues, o se hace un retest, se llama eso. A veces las organizaciones hacen eso. Se hace la remediación y a los 3 meses se hace un retest y ya dice, bueno, ya quedó, digamos, al menos con lo que ha salido, pues más ya queda, porque rápidamente salen diferentes posibilidades de herramientas que pueden llegar a usarse, ¿no? Para atacar los servicios tecnológicos de una organización. Excelente, muchísimas gracias. Ahora, después de todo esto, tenemos a nuestros aprendices de por vida emocionados, pero entonces vámonos. No estoy diciendo que la otra parte no era emocionante, pero creo que esta parte es un poquito más emocionante de en qué se beneficia una organización al implementar la norma de ISO 27001. Bueno, son varios los beneficios, Gina. Pues primero, yo diría que el más importante es la credibilidad que se genera y la confianza en los clientes actuales y futuros, ¿sí? Yo conozco hoy, o sea, he estado, pues, digamos, cercana a organizaciones que tienen, por ejemplo, negocios con bancos, ¿sí? En fábricas de software, por ejemplo, que tienen algún negocio ya actual con algún banco, por ejemplo, en Estados Unidos, y ya el banco está exigiendo que esté certificado para mantenerlo como proveedor. Entonces, digamos que aquí es una exigencia del cliente que al ver que esta organización se esmera por tener un proceso de seguridad de la información, pues está en la cadena de valor de la organización. O sea, con toda certeza, si ese cliente banco está exigiéndole a su proveedor, es porque él ya tiene, ¿sí? Tal vez no certificado, tal vez sí, pero digamos que tiene dentro de su ADN la seguridad de la información. Entonces, cuando uno implementa la norma, Gina, tiene que identificar los outsourcing que hay con uno como compañía. A todos esos outsourcing, pues hay que exigirle la norma. Entonces es como una cadena, ¿ves? Entonces, el hecho de yo tener ya, digamos, tener mi sistema de gestión de seguridad de la información y además de eso estar certificada, pues le va a generar una credibilidad y confianza. O sea, te va a dar un plus sobre otro proveedor, porque al final, ¿qué va a pasar con este cliente? Que si tú no se lo provees, pues otro se lo va a proveer. ¿Sí? Entonces, prescindirá de tus servicios, tal vez no inmediatamente, pero sí mientras hace la transición y consigue un proveedor que te le genere esa credibilidad. Entonces, el primero es ese, generar credibilidad y confianza entre clientes actuales y clientes futuros. ¿Sí? Otro beneficio es, pues, que la organización de toda la información, porque tú sabes que en una organización hay información que está impresa, hay información que está, por ejemplo, en los computadores personales, hay información que está en el Drive, ¿sí? Hay información que está en alguna herramienta, SharePoint, o sea, la información está distribuida. Entonces, ¿qué hace la norma? Identifica dónde y cuál es la información que hay, si es digital, si es impresa, identifica de qué procesos son. Entonces, un gran beneficio que se obtiene de acá es la valoración de la información que realmente es importante. Porque tú tienes mucha información, habrá información que si a ti se te pierde, tú dices, eso no tiene impacto, pero habrá otra información que si a ti se te pierde, pues el impacto es casi que la continuidad del negocio. Entonces, valorar la información, que la norma me permita hacer un barrido, ¿sí? Y encontrar todos los activos de información y sentarme con los responsables de proceso y valorar esa información en términos, digamos, de tres factores de la seguridad, que son la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad. Entonces, cada información, digamos que puede ser, como te digo, que esté digital o que no esté en un tipo de medio, o sea, eso hay que ubicarlo, pero ¿qué beneficio te genera?
que tú ya sabes cuál es la información que realmente debes cuidar, ¿sí? Y en función de eso, entonces viene un tercer beneficio y es identificar y hacer análisis de riesgos para de esos que es lo más crítico, ¿sí? O sea, la información más relevante, ese beneficio es poder identificar y valorar riesgos. Y con eso definir, pues ya cuáles son los controles costo-beneficio para esa información, no para toda la información, porque digamos que hay proveedores en tecnología que te ofrecen tecnología que en principio es como de manera genérica, ¿no? Como para hacerlo todo. Y resulta que a ese hacerlo todo tiene unos costos importantes. Entonces, ¿qué hace la norma? Hace un embudo. Porque tú partes, digamos, tú tenías 15 procesos, pero decides que los más importantes son estos tres. Sobre estos tres, digamos que identificas la información, ¿sí? Y sobre esa información identificas la más relevante. Y sobre esa información más relevante identificas los riesgos y valoras los riesgos más relevantes. O sea, cada vez estás acotando para que eso tenga un beneficio de que o sea, digamos, el costo-beneficio de la implementación de los controles, pues no puede ser mayor a lo que significa el impacto, ¿sí? O sea, yo tengo que implementar unos controles en seguridad, pero no pueden, ¿sí? No deberían ser mayor que lo que significa perder la información, ¿sí? Entonces, digamos que ese es uno de los grandes beneficios que tiene también la norma, ¿vale? Otro beneficio es que hoy por hoy, digamos que hay otros marcos, ¿sí? Y otras leyes, por ejemplo, en Colombia existe y en otros países la ley de protección de datos personales, ¿sí? La información de cada uno de nosotros, mi información personal, pues no puede ser utilizada para unos fines distintos que para lo que me la pidieron. Entonces, alrededor de eso se generan incidentes de seguridad, ¿sí? Esta norma lo que permite es que tú tengas un proceso claro dentro del sistema de cómo manejar el incidente, o sea, qué pasa si una persona, digamos, si la base de datos donde estaba Gina fue robada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, digamos, el proceso de gestión de incidentes es fundamental acá y genera un beneficio porque, por ejemplo, con la ley de protección de datos personales, eso me puede llegar a generar a mí unas multas con la Superintendencia de Industria y Comercio. Ellos exigen que uno tenga un procedimiento de gestión de incidentes y que reporte el incidente ante un hecho, por ejemplo, de robo o de, digamos, integridad en los datos personales de un cliente, de un colaborador, ¿sí? Entonces, ese es otro, digamos, beneficio que se tiene alrededor de la implementación. Y bueno, digamos que el más general, que lo mencioné un poquito antes, es gestionar de manera adecuada y oportuna los tres pilares de la seguridad de la información, que son los que te decía antes: disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información. Entonces, yo realmente creo que los beneficios son suficientes, ¿sí? Para que una organización pudiera tener conciencia de la importancia que significa la norma. Sin embargo, sí, creo que lo mencioné antes, Gina, y es muchas organizaciones llegan a la norma por una exigencia regulatoria, porque hay un decreto, porque lo pide una entidad del Estado, ¿sí? Son pocas las organizaciones que, convencidas del beneficio, dan el paso a implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Digamos que aún después de tantos años se sigue moviendo el tema, pero alrededor de la parte regulatoria, ¿sí? Ese es, digamos, un poco el paradigma y lo que yo quisiera como que se rompiera, ¿no? Que realmente la gente pueda entender qué tan importante es poder tener un sistema de gestión, que ver el valor que significa para la continuidad del negocio de una empresa. Claro, y es que no solamente son todos los beneficios que tú acabas de decir, o sea, también genera mucha confianza en todas las personas de la organización, sean clientes, proveedores o empleados, porque se sabe que se está cuidando muy bien de la información y ayuda a planificar y darle seguimiento a los procesos, cosas que nos ayudan, como tú dices, si una persona se va, si una persona tiene un accidente y no se sabe cómo se hace algo, o sea, ahí se tienen los procesos y se puede seguir con la continuidad de la compañía
compañía, ¿no? Y yo creo que una de las cosas más importantes es que permite reducir los costos porque gracias a esa eficacia que se emplea, ¿no? Entonces, pues, espero que mucha gente se dé cuenta de todos esos beneficios y quiera empezar a mirar a ver cómo se puede implementar en sus empresas. Pero ahora, la ultimita, solamente uno. ¿Cuál es el consejo número uno para nuestra comunidad de aprendices de por vida que están buscando por dónde iniciar si quisieran implementar un proyecto de la ISO 27001? Bueno, mira, yo considero que aquí toca unir las dos prácticas, ¿sí? Toca unir la gerencia de proyectos con la ISO 27001, con la seguridad de la información. Es decir, aquí, o sea, un proyecto al interior de una organización hay que venderlo, ¿sí? Hay que venderlo definitivamente. Y la manera de vender, digamos, este proyecto, porque este es un proyecto que debe nacer del corazón de la alta dirección de la compañía. Entonces, hay que hacer un caso de negocio, ¿sí? Un caso de negocio que identifique y que pueda mostrar el impacto que significa, por ejemplo, no tener esta norma implementada. Eso, digamos, que está asociado a lo que se llama como el ROI, ¿no? El retorno sobre la inversión, pero en seguridad se llama el ROSI, el retorno sobre la inversión en seguridad, ¿sí? El ROSI, en seguridad de la información. ¿Y esto qué pretende? Pues pretende, o sea, habrán organizaciones donde no lo ven porque nunca les ha pasado nada. O sea, nunca le han robado su base de datos, nunca se les ha caído la página, nunca un colaborador se ha llevado bases de datos de comerciales, nunca, o sea, nunca les ha pasado nada. Entonces, pues no lo ven. Entonces, allí es donde toca, a través de un caso de negocio, desde la gerencia de proyectos, ¿sí? Convencer a la organización, ¿sí? Mostrándole qué podría llegar a pasar si nos, ¿cierto? Si se nos robaran lo que no nos han robado, si alteraran, por ejemplo, la nómina. ¿Qué podría pasar si yo altero la nómina en 50 pesos, en 3,000 empleados cada mes? ¿Qué significa eso? Mira, conozco un caso de una organización que tuvo, eso se llama el sándwich, o sea, es un ataque que se llama el sándwich. Y digamos que esto pasó durante mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, muchos años. Esta práctica de un colaborador interno, eso se llama un insider, un insider. Y en la organización pasó muchos años hasta que por fin alguien encontró a través de control interno que esto estaba pasando. Y eso era imperceptible, ¿ves? Porque a ti, pues a ti te faltan 50 pesos o 100 pesos en el salario, pues o sea, eso nadie se da cuenta, ¿sí? Pero de esa cantidad de empleados cada mes durante tantos años, pues eso fue un tema no menor, ¿sí? No menor. Entonces, toca vender el proyecto. Eso es lo que toca hacer, vender el proyecto en función del posible impacto de la pérdida que pudiese llegar a suceder si hay un incidente de este tipo, de este tipo. Y bueno, eso significa, digamos, como de la manera siguiente es evangelizar, ¿no? Evangelizar a la alta dirección de qué significa esta norma, los beneficios que tiene, ¿ya? Para que la organización, digamos, empiece a tener como conciencia y compren el ejercicio porque, te insisto, si no lo compra la alta dirección, pues no va a valer la pena, ¿sí? No va a valer la pena en que uno desarrolle pues una implementación de este tipo, ¿vale? Muchísimas gracias. Ahora, Ingrid, ¿dónde te podemos encontrar si queremos saber más sobre ti? Bueno, miren, pues Domus Consultoría, digamos que es la empresa en la cual yo soy fundadora, socia fundadora. Tenemos 10 años en el mercado. Es una compañía de consultoría que precisamente maneja las 3 líneas de negocio: gerencia de proyectos, seguridad de la información y gobierno de tecnologías de información. Entonces, pues pueden visitar nuestra página www.domus.co. Allí, digamos, nos pueden contactar. Pues tú tienes mi correo también, que es ingridmunoz@domus.co,
y con mucho gusto nosotros podemos levantar información, entender la necesidad y ver, digamos, acompañarlos en un ejercicio desde la gerencia de proyectos unido con la norma de seguridad de la información y obviamente también si existe otro tipo de proyecto que no es de seguridad, pues la gerencia de proyectos es transversal, ¿no? O sea, entonces también los podemos acompañar en ese sentido. Ingrid, muchísimas gracias, te lo agradezco de corazón por todo este conocimiento que nos acabas de dar. Sé que nuestros aprendices de por vida lo van a querer mucho y estoy muy afortunada de tenerte aquí, espero verte pronto. Bueno, Gina, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Un abrazo. Cuídate mucho, chao. Ok, chao. Agradecemos a quienes eligen estar aquí y esperamos que este espacio haya sido de inspiración para promover el crecimiento profesional de nuestra comunidad. Si quieren saber más sobre nuestras certificaciones, visítenos en nuestra página web certiprof.com. También síganos en LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube como CertiProf. No se pierdan nuestro próximo episodio de Coffee Talk by CertiProf.